instantes acaban de agarrar al presunto pues relacionado a este tema, a la masacre de Patás. Si bien es cierto, el gobierno ha ido implementando medidas como el estado de emergencia, ¿no? La presencia de militares también en la provincia, pero ¿usted cree que eso es suficiente, teniendo en cuenta que en Patás, según fuentes cercanas, descansan de 7 a 8 de la noche? Este estado de emergencia, ¿por qué otra medida lo podemos cambiar? Bien, Sheila, lo que planteas es sumamente necesario porque creo que trae de fondo discutir la necesidad del estado de emergencia como Estado peruano, sobre todo en los temas vinculados a seguridad ciudadana. No olvidemos que este tipo de medidas que suspenden los derechos fundamentales se vienen implementando en el Perú desde el año 2016 en el Callao, a fines del gobierno de Ollantumala, y de la fecha ahora, en realidad, no vemos ningún tipo de resultado más allá pues de un efectismo y digamos un espectáculo de la seguridad. Lo que trae de fondo es más bien ser más creativos y sobre todo apegarnos a lo que plantea la evidencia y sobre todo la realidad para construir respuestas que se adecúen también a los territorios, ¿no? Yo creo que eso no está pasando en Patás, no pasa en Trujillo, no pasa en Piura, no pasa en Tumbes por el tema de la inmigración, no pasa en el Callao, no pasa en Lima. Yo creo que de fondo, en el caso de Patás, pues como tú lo señalas también, implica un horario funcionario, ¿no? Y en realidad lo que estamos asistiendo y viendo en Patás es más bien un trabajo que escapa de una regularidad de funcionario, ¿no? Los mineros informales y pues el crimen organizado no marca tarjeta y trabaja de 8 a 4 y media, ¿no? En realidad están debajo de la tierra prácticamente y tienen un ritmo diferente y es donde los están matando. Creo que esta suspensión de derechos, presencia militar, lo que nos muestra de nuevo es más bien una ausencia de apuestas y de respuestas del Estado, ¿no? Lo que no significa que vaya a tener algún tipo de resultado, como ya lo hemos visto hasta ahora. Podemos llamarlo entonces como, digamos, una solución temporal en lo que está haciendo el Estado ahora, ¿correcto? Es que si tú planteas ahí la solución, es que se solucione, y es que en el fondo no se está solucionando. Lo que estás haciendo es, digamos, le estás dando un desenfriolito, ¿no? Le estás dando un pequeño calmante efectivo que, bueno, puede resultar para algunas semanas o para alimentar el consumo mediático. El asunto de fondo está el crimen organizado, y ese de allá no trabaja en horarios de oficina. Uno, no está tampoco viendo el tema de la minería informal, que ese es otro gran punto, y además pues la precarización en un montón de bolsones de personas, ¿no?, que están asistiendo. Quizás Hay uno de ausencia. los Sí, sí. Quizás uno de los problemas que está teniendo el gobierno entonces es, uno, ver el tema a raíz de fondo, pero otro sería también el hecho de conocer, ¿no? Cómo se maneja ahí la provincia, cómo trabaja. Justamente hablando de la minería, durante 30 días se ha, digamos, postergado toda actividad minera. Entonces, estas medidas que ha hecho el gobierno, digamos, es un engañapueblo. Lo que yo creo es que no van a tener resultados. Me apena decirlo. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es que pues esta suspensión de derechos fundamentales, presencia militar, no viene acompañada de recursos, no viene acompañada de coordinación, ¿no? No viene acompañada de mayor presencia estable. Es un poco de efectismo, ¿no? Y además la presencia, la capacidad de los agentes del orden, por decir entre militares, policías, pues es bastante reducida. En el Perú tenemos 145.000 policías, que son el total, pero de estos, si los restas por 3 turnos, bueno, tienen un regímenes especiales, la verdad, entonces estaríamos hablando de 50.000 efectivos para el país. Pero después, a ese número, si le quitamos el personal administrativo y sobre todo el gran bolsón de personal que hace trabajos no vinculados a enfrentar la delincuencia, es decir, policías que ven tránsito, De policías tránsito, sí. Baywatch, que están en el mar ahí de manera salvando personas, podría serlo la Marina, policías de turismo, en fin, hay un montón de unidades y lo que vemos es una dispersión funcional y no una centralidad en su trabajo. Y su trabajo es servir y proteger y enfrentar la delincuencia. Ellos tienen otras funciones y lo que estamos haciendo en realidad es darle unas funciones a un personal que tampoco tiene una preparación para eso, y es mucho más riesgoso. Creo que los antiejemplos son bastante claros. México es uno, darle funciones de la policía a las Fuerzas Armadas con el combate contra las drogas, y asistimos pues al número de muertos que tienen. Un poco más cerca del norte, en el Perú, Ecuador también está pasando por esa transformación, y lo que vemos es eso. Lo que estamos viendo en el Perú, somos más de 30 millones de peruanos,
por día hay 8 homicidios, 4, 8. Al año estamos asistiendo a 2.500, 3.000, pero Ecuador en realidad el número, el total es muchísimo más alto. Son 26 homicidios por día. Solo que un detalle, Ecuador es la mitad del Perú. Tiene 18 millones de habitantes. Entonces, Wow. ¿estamos mal? Sí. ¿Podemos estar peor? Sí. ¿Cómo podemos estar peor? Siguiendo la receta punitiva que no genera resultados, no ¿Crees que construyen sobre la realidad. con el nuevo ministro del Interior haya por ahí algún cambio Mira, yo sé que el nuevo ministro es una persona que viene de la policía? de la policía. Bueno, sí, de la policía. Bien, Ese es otro punto importante, que en realidad hemos claro. policializado el Ministerio del Interior. Ese es Ok. un problema, digamos, porque ¿Crees que tenemos a la policía para que haga la policía. no es No, necesario que un ministro del Interior forme parte de la Policía Nacional del Perú? no necesariamente alguien que esté en el Ministerio del Interior tiene que ser policía. ¿Por qué? Porque las funciones son de políticas públicas, son de políticas, mientras que la policía se dedica más bien al plano operativo. Entonces estamos como doblando dos funciones y al final se pisan un poco los pies, ¿no? Y en el fondo lo que necesitamos como país y como una democracia es que el poder civil, digamos, se siente también sobre las instituciones que tienen una función que es completamente diferente a las otras que tenemos en el país, que es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, que es un elemento que los hace diferentes, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Lo que estamos viendo más bien y asistiendo es a, uno, la diversificación del crimen en el Perú. Los casos de extorsión y asesinato, sobre todo los de homicidio, estaban mucho más concentrados y vemos una diversificación. Se han ampliado una serie de fenómenos delictivos. Antes la extorsión estaba básicamente en algunos rubros y en algunos Sí, territorios. El homicidio es completamente abierto y descarado en una serie de territorios y además la extorsión se ha, digamos, ampliado a nuevos sectores. Lo que así es. estamos viendo también es a grupos que en realidad los pobres están pagando un impuesto más, ¿no? O sea, creo que de fondo es Claro. eso, porque el chino, el etuchiza, todos los carros, los vehículos, los colegios, los mercados, los señores que cortan el cabello, todos son pequeños negocios, ¿no? Que al final Así es. quien va a pagar es el ciudadano. ¿Estamos mal en extorsión? Sí. ¿Podríamos estar peor? Desde luego que sí. Creo que los casos de Centroamérica son una muestra de eso, y las políticas que están pues planteando en realidad, uno, no tienen un rigor, no hay una apuesta clara, hay una inestabilidad. Hemos visto, por ejemplo, como algunos Johnson, ¿no? El de los pulpos, Sí. o el monstruo, el de Lima Norte, todavía no los Podemos capturan. decir que entonces en el Perú, como ya se ha visto en realidad, pero es desde tu punto de vista crítico, que está liderando el crimen organizado. Lo que vemos en realidad es una transformación de la delincuencia en el Perú, ¿no? En el año 2011, 4 de cada 10 peruanos, es decir, 40% de peruanos, era víctima de billeteras, robo y celular. Es decir, cosas, delitos comunes, Así pero es. era masificado. Lo que hemos visto es que este número ha reducido, no todo, en realidad estamos viendo un 27% de personas que son víctimas. Eso más o menos expresa un 6 millones de personas, es un montón. Y en paralelo, lo que hemos visto que está incrementando son los delitos violentos. Así El es. crimen organizado en un montón de facetas, trata de personas, minería ilegal, eh, pues en realidad tala, Claro, digamos extorsión, que tráfico de en el terrenos, país el se sicariato es están, la expresión de eso, ¿no? claro, sí. Digamos que entonces en el país es eso, se está transformando la delincuencia común a, digamos, pues a crimen organizado. Claro, y tiene que ver varias cosas, ¿no? Tiene que ver primero, digamos, una presencia de la policía que ha estado atendiendo la pandemia. Dos, la presencia del crimen organizado transnacional. Y un tercer bloque, pues son políticas públicas bastante precarias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos está proponiendo como país para resolver la extorsión? Que una persona, que un efectivo policial o un militar vaya en un vehículo. Recuerdo que en la zona de Lima Norte estaba un efectivo, un militar, en la puerta de un colegio en horarios de oficina, ¿no? Como si un extorsionador, pues, trabaje de ese modo. En realidad no tenemos Claro. inteligencia y tampoco prevención. Creo que lo que estamos careciendo es eso y pues hemos asistido más bien a un desmantelamiento de unidades de investigación, instrumentalización de la prevención y por otro lado, digamos, una construcción de una serie de leyes que no están dando resultados. Digamos que teniendo en cuenta todo lo que nos estás comentando y lo que ha pasado en el país,
El primer paso, por ahí puede intentar el ministro del Interior o el mismo Poder Ejecutivo empezar quizás con una presión para hacer una reforma en la Policía Nacional. Pues en realidad sí, yo creo que al final se trata de limpiar la casa primero y hay varios elementos de la casa no están limpios, ¿no? Y creo que hay una resistencia institucional para reconocer una serie de problemas. Creo que este es un gran punto de partida. El último intento de reforma que se ha tenido es a partir del año 2020 con la muerte de dos peruanos, dos jóvenes peruanos. Se hizo un documento que eran como bases para la reforma, pero luego de eso tampoco se avanzó. Bueno, en realidad ni siquiera les parecía un insulto hablar de reforma, era modernización. En realidad lo que necesitamos es una reforma de la institución, ¿no? Y la Claro, y cuestión no es tan justamente, complicada, es que se queden los buenos y sacarlos a los malos. Y esta discusión, digamos, la están centrando más bien en que están indefensos los policías, en que necesitan chalecos, lo cual es cierto, y una serie de materiales. Pero lo curioso es que en realidad, Sheila, seguramente tú y quienes nos escuchan y nos ven han asistido a una comisaría y hace más de 20 años les aseguro que la mayoría, por ahí que debe haber una excepción, que no ve ninguna modificación en su comisaría. Sigue siendo la misma. Es decir, se asigna presupuesto, pero no se llega a las unidades que realmente importan. ¿Y cuáles son las que importan? Las que atienden con el ciudadano, las comisarías y las de Pincris. Pero no podemos tener pues policías haciendo otras funciones, estar de semáforo. Y por otro lado también los gobiernos regionales, porque no toda claro, la función está en, digamos, uno en la policía y tampoco en el Estado central. O sea, creo que hay un descuido absoluto del gobierno regional, provincial y distrital de cómo intervenir la seguridad. Desde luego en los también, temas de también investigación, de ¿no? hecho, La vía estatal. entonces ahí aplicaría lo que viene a ser la falta de unión, ¿no? Justamente se ha venido criticando, no sé si estás de acuerdo, pero últimamente se ha visto desunión entre entidades del Estado como la Fiscalía también. Ineficiencia, corrupción, descoordinación, ¿no? Desinterés, digamos, también una forma de decepción, ¿no? Creo que hay mucho desgaste también. Creo que falta una perspectiva de fondo de transformar, digamos, lo que está sucediendo el día a día. Y esto se debe, de nuevo, porque hay un montón de efectivos. Recuerdo que en el año 2013, 23, perdón, la misma policía, bueno, el Ministerio del Interior hizo una encuesta y el 90% de policías reconoció que habían efectivos que cometían actividades fuera de lo lícito. Esta indignación y también ya digamos en los últimos años, como ahora, este año específicamente, se ha visto más, ¿no? Esta deficiencia. ¿Tú crees que las marchas que se hacen, ¿no? Entre gremios, diferentes gremios, es suficiente? ¿Crees que lleva algo? Yo creo que sí. O sea, lo primero es que muestra un rechazo a una política que no está dando resultados. Uno, ¿no? Muestra, segundo, una capacidad organizativa en alto riesgo incluso, sobreponiéndose muchos ciudadanos, muchos gremios, ¿no? Tercero, muestra que la seguridad no es del Estado, la seguridad es ciudadana. La solución es que hagan sus funciones. Este contexto nos está mostrando que también la seguridad es política y la seguridad es política en el sentido que la ciudadanía quiere una vida tranquila, ¿no? Quiere vivir en democracia, quiere vivir en un contexto cómodo donde no, digamos, no se le limite el derecho y el derecho tan básico como es el derecho a la vida, ¿no? Claro, y Eh, justamente, de hecho, Dina Boluarte ha mencionado, de cierta manera ha minimizado un poco la marcha y también se va al Vaticano, a Italia. Tú lo calificas como algo que no va porque políticamente, digamos, aún más sufre ese rechazo de la ciudadanía, ¿correcto? pues en realidad a mí me parece contraproducente, ¿no? El país tiene una serie de problemas. Ha podido ir su primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores. Entiendo que pues su segunda nacionalidad del Papa es peruana, pero Así es. digamos, igual hay una serie de problemas necesarios de abordar. El problema también en paralelo es que tampoco los están abordando, ¿no? Yo creo que este asunto, por ejemplo, mirar a la seguridad en términos solo belicistas, el cuarto de guerra, el estado de emergencia, lucha frontal, ¿no? En realidad es puro espectáculo. Yo creo que esto también porque, claro, la policía y las otras instituciones del Estado están buscando mantener lo que queda del gobierno antes de preocuparse por la seguridad de la gente. Ese es un contexto crítico y pues
digamos, yo creo que lo que toca más bien es, como ahora se está desarrollando, organizar y ver cómo se puede participar desde el barrio, la comunidad y exigir también al Estado que no le está haciendo ningún favor, sino al final es un Claro. servicio. De hecho, en estos momentos, por así decirlo, uno vela ya por su seguridad, pero uno mismo, ¿no? Justamente en Patás, sobre todo, volviendo un poco al tema, una fuente cercana también mencionaba, ¿no? Que en Patás todos los trabajadores, que en su mayoría son mineros, siempre velan por su seguridad con armas, no es una novedad que lo utilicen. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que también en esa provincia está normalizado, digamos, el uso de armas. Una sociedad no se hace pacífica con mayor presencia de armas. De hecho, es un muy buen indicador de que algo no está bien. O sea, un arma no lo usas como un juguete, un arma se usa básicamente para matar. Creo que es más bien la expresión del miedo, de la sensación de que no se está haciendo nada, ¿no? Creo que lo que está de fondo más bien es cómo podemos mejorar las políticas de seguridad a nivel subnacional. Ese asunto es vital y en el norte, hoy es Patás, las otras minerías, digamos, informales, medias, están pasando por un proceso también, si quieres, de patanización, ¿no? Hay una serie de zonas, La Rinconada. Así es. Para culminar, ¿no? Un mensaje quizás para la ciudadanía. Los invito, además de reflexionar, es también actuar en comprometerse por su comunidad, por participar, por exigir también derechos, por exigir buenos servicios. Es necesario reconocer esta dimensión política de la participación, perder la perspectiva, el sentido de que podemos vivir mejor. La seguridad no la debemos tener a punta de botas y estados de emergencia, sino más bien donde su niño o su niña pues pueda ir de manera tranquila al colegio y pueda regresar también. Algún esposo pueda morir por solo trabajar, ¿no? Creo que es invitarlos también a que pues vienen las elecciones el siguiente año y también pensar de manera responsable qué candidatos cumplen las expectativas. Claro, y para el nuevo gabinete, ¿qué les puede decir usted? Digamos, yo creo que acá hay un punto importante que es el principio de realidad, que escuchen a la gente, escuchen el sentido básico de qué es lo que les falta y que se aproximen a eso. Creo que es necesario que retomen esa dimensión antes que, digamos, solo estar pensando en alguna primera piedra o una inauguración espectacular. Creo que lo fundamental es mejorar el servicio a la ciudadanía, pues que partan también sobre evidencia, ¿no? Hay una serie de medidas, acciones que pueden desarrollar más allá de las que se vienen haciendo y no tienen ningún resultado.